Estimados alumnos, ¿cómo están? Esta es otra sesión más con el profesor Velan para desarrollar lo correspondiente al curso de Historia del Derecho. En este momento vamos a ver el derecho romano antiguo, digamos, vamos a dividir la historia del derecho romano en 3 lecciones, aunque es muy amplio. Debería haberse dividido en más lecciones, pero bueno, vamos a ver y vamos a dar lo básico y ustedes me van a ir consultando y preguntando por el foro o cuando tengamos nuestra reunión de Hangnaus Meets, algo más para profundizar. De hecho, yo tengo mucho material para profundizar y lo importante para ustedes en el curso es que evidentemente la formación universitaria les da una pátina, una situación básica, cierta capacidad para que ustedes se ubiquen, ¿no? Y de ahí su interés personal es el que juega gran parte del proceso y podemos juntos ampliar y revisar otras fuentes. Entonces, bueno, vamos viendo, ¿no? El Imperio Romano. El Imperio Romano no solo se circunscribe a lo que nosotros conocemos como Imperio Romano, es decir, ese dominio que se dio sobre gran parte de Europa, África y el Oriente Próximo, ¿no? Ahí vemos el Imperio Romano en su máxima extensión. No, el Imperio Romano ha generado una forma de entender el mundo junto con el mundo griego, ¿no? De hecho, los historiadores más establecen el nombre más correcto sería el grecolatino, el nombre grecolatino, que es el que inspira la forma occidental de ver el mundo, para bien o para mal, en nuestra actualidad. Y el gran legado del Imperio Romano es su derecho. Para que ustedes conozcan un poco de derecho romano es importante que sepan lo básico de Roma, por ahí se han olvidado, es posible. Es por eso que les he puesto un video resumen de Academia Play, anexo a la lección, y yo me gustaría mucho que lo vieran, lo repasaran muchas veces, porque es información buena, muy básica, y que puede situarlos un poco en orden, ¿no? De hecho, ahí en el mismo video se habla de eso, ¿no? De que el gran legado de la humanidad es el derecho romano, pero no se entiende por qué, ¿no? Se ha quedado un poco en el aire eso. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Como vemos, es muy importante tener en cuenta que la palabra Imperio Romano, porque el Imperio Romano propiamente dicho se da desde el 27 a.C. al 476 a.C. Roma, en general, la historia de la ciudad que se hizo el mundo, por decirlo de alguna manera, es mucho más amplia, abarca mitológicamente desde el 753, pero sabemos que estamos hablando del año 700 antes de Cristo, un poco más. Es importante que ustedes tengan en cuenta estos 3 periodos para ubicarse también en la propia periodificación del derecho que yo voy a ir desarrollando. Muy bien. Bueno, vamos a pasar un poco esto que dice Stein y vamos a plantear, antes de llegar a la ley de las 12 tablas, un panorama general de lo que era el el derecho romano en la época de la monarquía y inicios de la república. En primer lugar, ustedes, por el texto de Fuster de Cunha, saben mucho de cómo fue la organización primitiva de Roma, la organización familiar, y esto es un dato preciso para que entiendan las clases sucesivas. Entonces, Roma se va desarrollando en un primer momento como una agrupación de familias, después de fratrías, tribus, hasta generar esta ciudad que se va ampliando, va estableciendo conquistas y más que todo alianzas, y va generando una hegemonía primero en el centro de Italia, el llamado Lacio, y luego ya en toda la península itálica, etcétera, etcétera, ¿no? Esta primera fase, la fase de la gestación de Roma y su primerísima expansión, aunque no hay una expansión muy grande, es la fase llamada monarquía. En esta fase, Roma estaba a cargo de un rey que era, digamos, como un padre entre padres, ¿no?
Y si bien tiene la denominación de monarquía, tenía mucho peso el llamado Senado, o es decir, la asamblea de todos los padres de familia, de la cual solo el rey era como un representante, digamos, simbólico, religioso de este conglomerado, ¿no? Con el tiempo, el rey va a querer tener más presencia, más poder en el mundo romano, ¿no? Y ahí va a haber una ruptura que ya posteriormente hablaremos. Entonces, ¿cómo era el derecho en esa época? Como ustedes han visto, era un derecho que estaba íntimamente ligado, el derecho privado estaba íntimamente ligado a la familia y a las disposiciones familiares, ¿no? Lo que daba título a la familia, título de propiedad, lo que daba noción a la sucesión, etcétera, etcétera, es la noción de familia. Eso ya lo hemos, espero, agotado en las anteriores lecciones, ¿no? Y este derecho de las antiguas costumbres, ¿no? Este jus, que significa derecho de las antiguas costumbres, se llamaba el jus quiritario, jus de los quiritis, o costumbres de los mayores. Acuérdense, este es el primerísimo, si tuviéramos que establecer una primera cronología en tanto el derecho romano, tendríamos que hablar del derecho quiritario o la costumbre de los mayores, la mos, la costumbre. ¿Por qué se llama costumbre? Porque evidentemente no estaba escrita, eran costumbres justamente que se daban entre el largo tiempo que se gestó Roma y las relaciones inter y intrafamiliares, ¿no? Entonces se genera una serie de costumbres que moldean la forma de ser romano. Bueno, y ese es el primer derecho, el derecho, las costumbres de los antiguos, ya decían los siguientes juristas, y que un poco lo hemos tratado de ver con lo analizado con Fustel de Coulanges, ¿no? A ver, entonces, esa es la primera visión. ¿Qué va ocurriendo con Roma? Hacia el 509, justamente hasta el final de la monarquía, Roma ya se hace un poco más grande y ya no solo existe el conglomerado de familias, es decir, los ciudadanos romanos no solo son los miembros de las familias, sino que comienza a llegarse a la ciudad, viene a la ciudad, una serie de gentes que no pertenecen a ninguna familia, que no están dentro de una organización familiar, gente que no tiene religión, porque hemos dicho que la religión es familiar, doméstica, que no tiene por lo tanto derecho, ¿no? Gente extraña, gente que era rechazada en un primer momento por este grupo primigenio romano y que evidentemente no tenía derechos, participación en la vida política, vivía prácticamente de la clientela, es decir, sirviendo de alguna manera, aunque eran gentes libres, no eran esclavos, sirviendo de alguna manera bajo la tutela de un señor, de un padre de familia. Vivía ahí porque el padre de familia le daba protección y él le daba servicios o recursos al padre, aunque no eran esclavos propiamente dicho, había una relación. Eso se llama las leyes de clientela. Pero este grupo de gente que no tiene tierra tampoco, porque hemos dicho la familia está muy ligada a la tierra, la familia es la que conforma la religión, este grupo se dedica a tareas sobre todo comerciales, de comercio, de artesanía, se ubica no en la parte del campo romana, sino se ubica en la misma urbe, en la misma ciudad, es decir, alrededor de las zonas públicas, y ahí vive, malvive, y se va haciendo grande y se va teniendo un peso con a lo largo del tiempo. Y a esa gente que llega de diferentes lugares por migraciones también se le agregan familias arruinadas que ya no tienen tierra y por lo tanto han perdido la religión doméstica y que llegan a esos lugares, esclavos libertos
que no comparten la religión de la familia porque no son adoptados. Algunos los adopta la familia, pero otros no. Y entonces esa gente extraña, digamos, que no está muy bien definida, comienza a crecer, ¿no? En número, y comienza a organizarse también porque saben que lo religioso es la base para adquirir organización en ese tiempo. Se organiza, digamos, barrialmente, ¿no? Barrialmente. Establecen cultos en los barrios y progresivamente se hacen importantes porque algunos alcanzan cierto éxito comercial, son los que proveen de muchos recursos a los padres de familia, y ya quieren participar, si bien no son parte, no son considerados, son gente rara que no estaba considerada dentro de la estructura familiar romana, que es la que da ciudadanía y derechos. Ya se les exige a los patricios tener participación, ¿ya? De hecho, a ellos no se les aceptaba ningún derecho, ni siquiera se les aceptaba el casarse. O sea, el matrimonio era una cosa que solo estaba referido se podían juntar, bueno, como quien se junta dos animales, digamos, ¿no? No es un hecho relevante para la vida jurídica. No tenía mucho valor. El matrimonio era una cosa restringida para esta gente de las familias. Y es así como se generan estos dos grandes grupos. El grupo patricio, los patricios son el padre de familia, bueno, los padres son la cabeza de este grupo patricio, y los que forman parte de la organización familiar, es decir, los hijos de familia, los patricios, ¿no? Y está el otro grupo, la plebe, los plebeyos, la plebs. Los plebeyos, que es una denominación en un primer momento denigrante, ¿no es cierto? Es esta gente sin religión, sin culto, sin organización, que vivía adosada un poco al mundo patricio y que con el tiempo se hace indispensable, importante. Como hemos dicho, en la época de la monarquía, el rey era eminentemente sacral, nominal. El poder estaba al inicio en el Senado. Sin embargo, dicho sea de paso, Roma era una ciudad que estaba bajo la égida de otras ciudades más importantes que ellas. Roma a la vez era una ciudad menor, muy menor, y incluso para atestiguar esa condición de necesidad digamos, de tutela, de cuidado de otras ciudades, sobre todo de un imperio, de una comunidad de ciudades que estaba al norte de Roma, que era la comunidad etrusca, un grupo, una cultura que se llama así, los etruscos. Los romanos invitaban a nobles, a patricios etruscos, para que presidieran su ciudad, ¿no? Sin embargo, el gobierno de la ciudad eso era una cuestión nominal, pero el gobierno de la ciudad estaba a manos del Senado, ¿no? Va a ser el último rey, parece ser que el antepenúltimo, Tarquinio el Grande, y después ya definitivamente Tarquino el Soberbio, entre ellos dos está Servio, pero vamos a concentrarnos, no se preocupe un poco de los nombres. El último rey de Roma, Tarquino el Soberbio, que es presentado por la historia romana como un tipo detestable, justamente el nombre dice todo, ¿no? Pueden estudiar un poco sobre él. Pero lo importante es que Tarquinio el Soberbio, lo que pretendió hacer, parece, es que pretendió apoyarse en esa gran masa de desheredados, de gente que no tenía, digamos, religión, no tenía participación en la vida política y que no contaba, para ejercitar un poder regio real, constituirse en un tirano, es decir, alguien que tiene poder por encima de la oligarquía, es decir, este grupo de familias selectas que gobernaban, ¿no? Bueno, en esta lucha, Tarquino quiere hacerse fuerte, pero el grupo de la familia de los patricios
lo llegan a expulsar y se da en la coyuntura de una guerra contra Etruria, que al final Etruria pierde, y esto permite que Roma tenga cierta libertad bajo el yugo etrusco. Y es así donde se pasa en el 509 aproximadamente de la monarquía a la república, un régimen ya que no hablamos que no había tiranos, ¿no? O sea, era más o menos lo mismo, porque ¿dónde estaba el poder real? El poder real está en el Senado, pero ya ni siquiera había un rey, un padre simbólico, no había eso, ¿no? ¿Cómo se constituía la república? La república se ha constituido por también el Senado como ente supremo, y del Senado salía este padre simbólico que tenía el título de cónsul. Sin embargo, este padre simbólico que ejercitaba el culto de la ciudad, pero también hacía las labores militares, o sea, tal como un padre en su familia, pero el padre de la ciudad se llamaba cónsul, y que solo duraba por un año. Sin embargo, para evitar el que una sola persona reúna mucho poder, se determina que hayan 2 cónsules por un año, ¿no? 2 cónsules por un año que hagan las labores de, entre comillas, el rey, ¿no? Este es el cónsul, ¿no? ¿Y en qué queda el asunto de los plebeyos? El asunto de los plebeyos queda en que ellos son relegados de nuevo, ¿no? Pero siguen creciendo en número y sigue su poder consolidándose. Y llega la oportunidad de Roma para expandirse, ¿no? Para expandirse. Y ya en los inicios de la República se necesitaba gente para que vaya a la guerra, ¿no? Y como ustedes saben, los únicos que iban a la guerra eran los ciudadanos. Y no bastaba la gente que estaba dentro del régimen patricio, ¿no es cierto?, los hijos de familia. Se quería echar mano de esta gente del que estaba en el régimen de la plebe. Entonces la plebe se le concede la ciudadanía, pero tal como ocurre en Grecia, se le concede una ciudadanía figurativa, o sea, eres ciudadano, peleas por Roma, pero ojo, no tienes derechos políticos, o sea, no puedes votar, no puedes decidir. Esto se queda siempre a manos de los patricios, ¿no? Los patricios concentran ese poder. Eres ciudadano, pero ojo, no puedes, te afecta el derecho, eres asimilado a nosotros, pero ciertas cosas del derecho no se te aplican. Por ejemplo, no puedes participar en la vida política, no puedes ser senador, no puedes ser cónsul menos, no puedes ejercer las magistraturas, no puedes tener un cargo de gobierno. Entonces, en la República, bueno, desde antes incluso, ahí miento porque parece ser que incluso antes de Tarquinio se le dio ciertos derechos de ciudadanía a los plebeyos, pero era una ciudadanía, como digo, relativa. Y estos plebeyos se cansan de la ciudadanía relativa. ¿Por qué? Porque bueno, luchan por Roma. Roma ya está alcanzando cierto poder, ya está conquistando ciertas ciudades, se necesita más gente que vaya por ahí y tal. Y dicho sea de paso, no les dan los beneficios, o sea, no reciben los beneficios de los triunfos romanos. Esos beneficios van a la ciudad. ¿Y quién domina la ciudad? ¿Quién domina las cuestiones públicas? Solo el grupo patricio, que es el que se beneficia. Es más, ellos se arruinan, los plebeyos, al ser soldados, porque dejan sus campos abandonados, tienen que prestarse dinero y al final terminan siendo clientes o hasta esclavos de los patricios. Entonces, los plebeyos se molestan mucho en los primeros tiempos de la República. De hecho, ya hemos visto que el cambio de monarquía a república va por este problema plebeyo, ¿no?, contra los patricios. Se resienten mucho y lo que sucede es que hay pequeñas insurrecciones que generan una serie de cambios en la vida organizativa y se les da derechos a los plebeyos. Entre ellos está el famoso derecho a tener el tribuno de la plebe, que es un representante de la plebe, un representante de los plebeyos que interviene en el Senado y tiene derecho a veto, es decir, a invalidar cualquier ley que esté en contra de los intereses de los plebeyos.
tienen derecho a organizarse en asamblea, o sea, como los patricios se podían organizar en el Senado y dar el Senato Consulto, que es una norma. Los plebeyos tienen el derecho a organizarse en asamblea y dar lo que lo llama el plebiscito, el llamado plebiscito, que era la norma que daba la asamblea de los plebeyos. Así consiguen un montón de triunfos, ¿no? Triunfos y reconocimiento de derecho, los plebeyos. Y uno de los reconocimientos del derecho fue la ley de las 12 tablas. Uno de los problemas que existía también entre los plebeyos y los patricios era que los que conocían obviamente el derecho y conocían las tradiciones eran los patricios. No solo porque los pontífices que interpretaban las tradiciones eran patricios. Ahí vemos la gran relación que existe, que ustedes ya la conocen, entre religión y derecho, en ese primer derecho romano. Sino porque este derecho no escrito estaba guardado en la memoria de los padres de familia, ¿no? Que son los que transmitían el derecho. Eso ya lo hemos visto. Entonces, esta gente que no tenía culto familiar, que si bien se organizó después, etcétera, pero no tenía culto familiar, no conocía del derecho. Y al no conocer el derecho, muchos patricios utilizaban el derecho o el desconocimiento del derecho del plebeyo a su favor, ¿no? Entonces, en transacciones comerciales, en diferendos entre plebeyos y patricios, los plebeyos siempre llevaban las de perder. Entonces, los plebeyos exigieron, una vez más, negándose a participar en las guerras incluso amenazándose con irse de la ciudad, si no se les aceptaba, si no se les daba una solución a este problema. Y la solución fue la creación de la ley de las 12 tablas. Se pasa por primera vez del jus, que es del derecho, ¿no es cierto?, que es tradicional, que es oral, a la ley, a la lex. Y lex es una declaración, viene de leyere, de declarar, o también nos dicen de leer, ¿no? Bueno, la partícula latina puede interpretarse de los dos momentos, de las dos formas, ¿no? Entonces, ahí hay alguna parte del derecho que es una cuestión que hemos dicho que es una cuestión que nace de la misma vida política y que se va afianzando y consolidando, y cierta parte del jus se congela, digamos, se condensa, se congela y se escribe y se define, ¿no es cierto?, por alguna necesidad. Y cuando digo cierta parte es porque no se puede escribir todo el derecho. O sea, sería absurdo, es como siempre yo les digo, o sea, un día si yo voy desnudo a la universidad, obviamente me van a llamar la atención y tal, y yo voy a decir, ¿ahí dónde está en el reglamento que no puedes venir desnudo? ¿Y dónde está el reglamento que no puedes ponerte la corbata en el pie? Porque si vamos a reglamentar y escribir todo, no terminaríamos de escribir las cosas, porque el derecho es una cosa que excede la ley. Excede estar escribiendo las cosas. Que las buenas costumbres, y quién diablos, o sea, las buenas costumbres también es derecho, y es una, bueno, depende también, pero si igual fuera derecha las costumbres, esa es una cuestión amplia, justamente son costumbres. La ley es una parte del derecho. Es una parte, y eso es lo que plantea la ley de las 12 tablas, que fue la primera ley romana. Es decir, por una circunstancia histórica se agarró una serie de tradiciones que necesitaban ser fijadas y escritas y se las escribió. Pero no existía esa manía, que es actual, la contemporánea, de escribirlo todo, porque si no se malusa, porque no. La ley no es para hacer trampas, ¿no? Como echa la ley, echa la plana, como dicen normalmente. No, la ley es algo necesario para la vida política y algo adquirido, o debe ser algo necesario para la vida política, no una serie de triquiñuelas o cuestioncitas que te saben, o trampitas que saben los abogados para avanzar uno encima del otro. Eso es una cosa, esa es una excrescencia de lo que es del derecho, es algo horrible, ¿no? No, el derecho es
justamente la expresión de la vida política adherida por las personas y que se hace, que permite vivir, ¿no es cierto? Y que se hace pública, ¿no es cierto? Y que se hace real. Y de ahí, cuando hay problemas, bueno, se interpreta, se argumenta, etcétera, ¿no? Pero no es lo que se piensa ahora, que como la ley es una imposición del gobierno, del poder, y entonces hay que sacar la vuelta a la ley, porque para no sacar la vuelta a la ley tienes que escribir hasta la última coma de todas las posibilidades habidas y por haber, porque si no te sacan la vuelta. Esa es una cosa horrible, es una cosa sin sentido, ¿no? El derecho debe nacer de la sociedad. Cuando nace de un poder que no es la sociedad, vemos los problemas que existen. Bueno, en fin, regresando al tema, el derecho, jus, entonces es una serie de tradiciones que se dan desde el 700 antes de Cristo y que están en la cabeza de los patricios, y para el uso ojo, no están creando, ahí no se creaba nada, no es ahora que también que quieren un día al otro ya derogan la realidad y quieren inventar otra. Eso no existía. La gente sabía que lo importante era esa tradición, ese tiempo transcurrido haciendo algo que nos había ayudado, entonces hay que mantenerlo, ¿no es cierto? No, la gente no tenía ese delirio prometeico de querer hacer todo de nuevo cada 2 segundos, no es una cosa enferma que ocurre en la actualidad. Bueno, en fin, lo que existía en ese tiempo era que los plebeyos aceptaban el derecho romano, querían ser romanos. El problema es que no sabían por completo estas normas. Entonces, algunas de estas normas, este derecho, se hace ley para hacerlo más objetivo y para que la gente pueda utilizarlo mejor. Ojo, las costumbres como dice el texto de Stein, que están en la ley de las 12 tablas, no son las costumbres básicas, o sea, no matar, no es los 10 mandamientos, eso todo el mundo lo sabe, eso es básico para la sociedad, ¿no es cierto? ¿No? Sino algunas cosas que son un poco más complejas y que realmente causaban problemas en ese tiempo, sobre todo las cosas procedimentales. Justamente, lo que reclamaban los plebeyos es que los patricios a veces no cumplían sus obligaciones y los plebeyos no podían hacerlos ir al juez para cumplir sus obligaciones, porque había una serie de requisitos para hacerlo, ¿no? Incluso algunos de tinte ritual, como veremos luego, porque tenía una conexión con lo sagrado, ¿no? Bueno, en fin, más allá de eso, esas eran las cosas que les preocupaba a los plebeyos, y esas son las cosas que se escribieron. No se escribió, no, el que mate a otro va a ir a tal y le va a pasar. No, eso todo el mundo sabía, ¿no es cierto? Que está mal y se acabó. O sea, y si se daba, lo llevaban al foro público y le decían, al foro, y decían, bueno, mató, se lleva eso sí, se podría ver los reglamentos del proceso, pero el hecho de matar, de arredar, de ciertas cosas son una cuestión básica, ¿no? Ciertas disquisiciones ahí sí valía la pena ser escritas, ¿no? Entonces eran una serie de costumbres que fueron escritas y por eso se convirtieron en ley, ¿no es cierto, no? ¿Quiénes las escribieron? Un grupo de autoridades, 10 autoridades que se les llamaron los decemviros, justamente en el 451. Vemos aquí que justamente se da aquí, ¿no? Justamente un poco 100 años después de iniciar la República, más o menos, se da la 150 o algo un poco más, se da la necesidad de la creación de la ley de las 12 tablas, ¿no es cierto? Y es parte de las conquistas plebeyas. ¿Cómo termina el problema entre plebeyos y patricios que genera la elaboración de la ley de las 12 tablas? Que dicho ese paso, se demoraron muchos años en redactarlas, los decemviros, y después de redactar estos legisladores, o sea, redactarlo no porque se le imaginaron, vuelvo a decir, no se le inventaron la ley, sino recogieron la tradición.
las escribieron en unas tablas de madera que después fueron cambiadas por bronce, etcétera, porque se quemó varias veces el foro, y las pusieron en el foro, es decir, el sitio público más importante de Roma. Las 12 tablas eran para estas tradiciones en general romanas, y las 12 tablas, que eran su expresión más concreta, eran para el romano un símbolo de mucho orgullo, tanto así que los romanos les enseñaban a sus hijos a declararlos de memoria, ¿no? Porque era como que el espíritu de la ciudad, ¿no? El espíritu de lo que los iba a permitir vivir adecuadamente. Era el gran logro, ¿no? El logro no solo es hacer pues un coliseo o ahora una carretera, o en ese tiempo una carretera, no, ahora todo el logro se llama cemento, no. El logro era inmaterial, es decir, cuando una sociedad es lo suficientemente madura para vivir en concordia, y la concordia le permite el éxito, ¿no? Cosa que no tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? ¿En qué termina el asunto relativo a los patricios y los plebeyos? Que bueno, se da una ley, la ley Cornelia, me parece, porque la propuso un tal Cornelio, por el cual sectores muy progresistas del bando patricio, que ya tenían muy buenas relaciones con algunos plebeyos muy ricos, que necesitaban capital plebeyo, lo que hicieron es pasar una ley que permitía el matrimonio entre plebeyos y patricios. Entonces así ya se destruye esa diferencia por casta, ¿no? Es decir, uno proviene de un grupo de sangre y otro de otro grupo de sangre. Con el matrimonio entre plebeyos y patricios se acaba todo eso, ¿no? Y y eso se da para reforzar el vínculo entre gente que no tenía ese linaje, pero tenía dinero, y gente que tenía dinero, pero que no tenía dinero, pero que sí tenía ese linaje. Entonces se rompe y ya se acaba la disputa entre plebeyos y patricios. Se comenzará otra, que eso nunca acaba, en toda la historia de Roma, que es la lucha entre ricos y pobres, que también se le llamaban plebeyos a los pobres, ¿no es cierto?, ¿no? Pero ya no en un sentido de sangre, ya no en un sentido de religión, porque eso se pierde más o menos en el primer tercio de la República, ¿no? Ahora pues se entenderá como una aristocracia, un grupo de poder y rico versus el pueblo, ¿no? Y que también se les iría llamando patricios y plebeyos, pero no eran patricios y plebeyos propiamente dichos. Muy bien, hemos dicho que el primer punto del derecho romano es el derecho de las costumbres, el derecho quiritario, el jus quiritario, las tradiciones de los mayores. Los quirites eran los primeros dioses de Roma, ¿no? Rómulo y Remo, ya, esos son los quirites, ¿correcto? Entonces las primeras tradiciones eran el primer derecho, que era derecho tradicional, es decir, una costumbre, ¿no? Y luego, por estas cuestiones de las disputas entre plebeyos y patricios, hemos dicho en el 451, si podemos fijar fechas, tenemos 753 hasta 451, hay un derecho solo quiritario. A partir del 451, además del derecho quiritario, que eso no se deroga nunca, jamás, las tradiciones, no es como ahora que una ley deroga otra, eso no existía antes. Simplemente esto es poner en escrito una cosa que ya existía. Además de eso van a estar las leyes de las 12 tablas, que es esa parte de la costumbre que están mucho más consolidadas, ¿no es cierto? Y que iban a ser muy tenidas en cuenta. Habían otras formas de normar, claro, se normaba, hemos dicho, el derecho quiritario, que estaba expresado en la ley de las 12 tablas, pero desde que hay Senado, hay una cosa que se llama Senatus Consultus. Y el Senatus Consultus era una especie de
ley. También está la ley propiamente dicha, la lex, que nace del Senado, ¿no? Hay una diferencia de rango entre senatus consulto y lex. Sin embargo, la lex y el senatus consultus están más en el ámbito del derecho público, es decir, de cuestiones ejecutivas propias al desarrollo de la ciudad. Me explico, ¿no? Vamos a hacer un acueducto, vamos a hacer esta calzada, la gente no se puede poner a 3 metros de un cementerio, qué sé yo, cosas por el estilo que afectan el derecho público, ¿no es cierto? No vamos a ir a la guerra contra fulano, la guerra tienen que entregar una contribución tal en tal momento, ¿no? Cuestiones públicas. En cambio, el derecho privado, que es el verdadero derecho, que es el alma del derecho, es decir, las relaciones entre particulares en las que no se metía el poder de Roma, el derecho privado están eminentemente en el ámbito del derecho equitario, de las tradiciones romanas y de la ley de las 12 tablas. Prácticamente no habían leyes ni senatus consultos, ni posteriormente edictos, ni ninguna disposición que emanara del poder que afectara a la vida privada. O sea, lo afectaba indirectamente, obviamente todo eso afecta a la vida privada indirectamente, pero no reglamentaba la vida privada. Muy bien. Como hemos dicho, el Senado es el que tiene la facultad legislativa, que no era como ahora, que es una cuestión delirante de nuestros senados, que cada 2 segundos hacen una nueva ley. Hacer una ley era pues una a las 500, porque era realmente la ley ahí se cumplía, no hacían la ley del día del ceviche, día del pollo a la brasa, no, era una ley justamente para cumplir, porque una ley que no se cumple es justamente un baldón a la ley, es quitarle poder a la ley. Es una cosa penosa. Bueno, en fin, el Senado no hacía muchas leyes, daba algunos senatus consultos que no afectaban esencialmente en la vida del derecho privado, y eso estaba a cargo del Senado, como hemos dicho. Y el poder, entre comillas, poder ejecutivo, muchas comillas, el que ejercía las funciones de pontífice, es decir, de gran sacerdote, las funciones de administrador de los recursos, de jefe militar, de juez, de todo, era el cónsul, ¿ya? O los 2 cónsules. Con el tiempo, y como Roma y estaba creciendo y tenía muchos asuntos, y los cónsules normalmente estaban viendo cosas administrativas y militares, se determina que en el 367 crear un nuevo, además del cónsul, un nuevo magistrado, es decir, una nueva autoridad. Está el Senado, pero del Senado salen los cónsules, y una nueva autoridad que se llama el pretor. Y el pretor tiene delegada la facultad del cónsul de administrar justicia, que tiene la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Juris, derecho, dictio, decir. Él decía el derecho, él proclamaba el derecho. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Decía cómo debe de hacerse las cosas. ¿Qué es lo adecuado? Muy bien. Ojo, la interpretación seguía a cargo de los pontífices, la interpretación de la ley, aunque la ley después de las 12 tablas estaba suficientemente clara. Bueno, en fin. Pero ahora entra en escena el pretor en el 367. El pretor va a generar un cambio sustancial en el derecho importante, ¿ya? Como hemos dicho, el pretor era el juez, ¿no? Más o menos, no es como el juez actualmente, vamos a ver que se diferencia mucho, pero para iniciarse, háganse la idea de que era el juez, ¿no? Muy bien. ¿Cómo era el proceso romano? El proceso romano. El proceso formulario se llamaba este proceso, formulario, que se da hasta el siglo IV incluso, tercero, cuarto.
Es decir, este proceso demoró más o menos 600 años, más o menos así, un poco más. Los últimos 100 años se cambia un proceso que es más en Roma, que se llama la cognitio o el proceso de conocimiento, que es más parecido al de nosotros. Pero el proceso formulario es este. A ver, vamos a explicarlo. Había dos etapas bien marcadas. Estaba la etapa de injure, la etapa de la ley, digamos, sobre el derecho, en la que el juez, el pretor, declaraba la jurisdicción, es decir, decía la ley. Y después estaba la apun judicem, que es el momento de deliberar. Primero es el momento del derecho y después el momento de la deliberación, que estaba a cargo del árbitro, es decir, el judex. ¿Ya? Muy bien. Primero, el pretor hemos visto que era un magistrado, es decir, un órgano del poder estatal, ¿ya? Un órgano del poder, ¿ya? Que tenía delegada los poderes, ni más ni menos, del más grande de los magistrados romanos, que era del cónsul, ¿no? Es decir, él era prácticamente uno de los más grandes, de los más importantes romanos, ¿ya? Bueno, había un número de pretores, fue cambiando con el tiempo, ¿no? Que el cónsul siempre habían dos. Bueno, en fin, como fuera. ¿Qué sucedía? Digamos, yo tengo una controversia, yo tenía una controversia con Juanito, entonces está César y Juanito. Yo, César, digo que el esclavo Pedro es mío, y Juanito dice que el esclavo Pedro es mío. Yo digo, yo lo compré, pero el esclavo Pedro se me escapó y se ha ido a la casa de Juanito. Entonces está ahí. Y entonces yo quiero reclamarlo. ¿Cómo hago? Pues si lo tiene ahí encerrado, no lo puedo sacar, ¿no? Y eso es algo valioso para mí. Entonces yo primero recurrí al pretor. Iba donde el pretor, que estaba en una silla especial, una silla curul, que es la silla que representaba el poder, estaba sentado ahí con sus guardaespaldas llamados lectores, y este pretor me escuchaba, y yo, de una forma ritual y con mucha precisión, como vamos a ver luego, le decía de manera ritual que Juanito me había quitado mi esclavo. Y ambos entrábamos a un proceso. Entonces, el pretor citaba a Juanito y los dos, de manera ritual nuevamente, ya vamos a ver parte de ese rito, íbamos donde el pretor, manifestábamos nuestros intereses ante el pretor, y el pretor emitía el derecho, ¿no es cierto? Después de nosotros determinar nuestras pretensiones de manera ritual, el pretor decía el derecho, es decir, decía cómo se debe actuar en ese momento, también de manera ritual. Y cómo se debe actuar lo emitía mediante la expresión de la tradición, ¿no es cierto?, el jus quiritario o la ley de las 12 tablas, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces decía, bueno, si tú, César, presentas un documento en el que se te da constancia en que Juanito era estoy inventando un mal ejemplo, ¿no? Era tu esclavo, Pedro era tu esclavo, que sea tuyo y que Pedro pierda que Juanito pierda el esclavo y que encima te resalza por tanto dinero. Y si tú, Juanito, al no encontrar ningún derecho y consigues que el esclavo, bajo tortura, porque normalmente se usa la tortura con los esclavos, declare que es tu propiedad, que sea tuyo y que más bien César te pague. Bueno, entonces declaraba lo que se tenía que hacer, ¿no es cierto? Pero no estaba diciendo César o Juanito ganó, tú eres el vencido, tú eres el vencedor. No. Sino establecía la estructura del proceso. Es decir, si pasa X, si tú consigues probar tal cosa, tú eres el que tienes la razón. Y si tú consigues probar tal otra, tú tienes la razón. Y si fulano tiene la razón y el otro no, tendrá que hacer esto, ¿no? Es decir, es la hipótesis legal la que da, la hipótesis normativa la que da el pretor.
Y luego el propio pretor, a sugerencia de las dos partes, para que vean qué privatístico el derecho, era sumamente privado, no estaba a manos del Estado romano, el propio pretor, a pedido de las partes, instauraba como autoridad a un tercero amigo tanto mío como de Juanito, que nosotros dos lo habíamos elegido. Y ese se llamaba judex o árbitro, que normalmente era un vecino. Era el vecino de nosotros, que tenía mucho prestigio, y nosotros traía, y él le investiga ritualmente de ese poder, y le decía, tú jura por los dioses de que vas a actuar con justicia y tal, si no te va a caer un rayo en la cabeza. Entonces el árbitro aceptaba, y funcionaba, porque la gente creía, no creía que el derecho es una imposición externa que hay que sacar a la vuelta, no, es una cuestión nuestra y que si la seguimos nos va a hacer bien, ¿no? Es como si yo me pongo a hablar en chino ahora porque soy muy vivo, ¿no? Nadie te va a entender, eres un idiota. Igual, ahora, el derecho, uno tiene que hacer el derecho porque si no te va a ir mal a ti y a todos, ¿no? Bueno, en fin, igual ahí la gente aceptaba y asimilaba el derecho porque era parte de sí mismo. Y entonces, el judex normalmente emitía sus juicios en los parámetros que habían dado el pretor. Entonces el judex, o sea, el pretor se quedaba ahí tranquilo en el foro, o sea, chau, y el judex es el que iba a la casa de cada uno, recogía las pruebas, hablaba, presenciaba la tortura del esclavo. Ojo, los únicos que se los torturaban son los esclavos, porque se les pensaba que su testimonio, es decir, lo que ellos decían, siempre era mentiroso. Entonces solo mediante la fuerza podían decir algo verdadero. Bueno, en fin, y después de haber deliberado, decía, tú, César, has comprobado con este documento, con esto, que es esclavo tuyo. Tú, Juanito, no has comprobado tal. Y no se sabe, no se está inventando, se está yendo por los parámetros que le ha dado el pretor. Y teniendo en cuenta eso, yo te doy la razón a ti, César, que te devuelva el esclavo y que te dé tanto dinero, tantos denarios. Fin. Entonces, si se dan cuenta, mira, acá hay muchas cosas que se podría discutir. Primero, ahora una sola persona concentra tanto ni siquiera el conocimiento del derecho, porque el pretor no tenía conocimiento del derecho, tenía sus propios asesores que lo ayudaban, sino tenía la autoridad para decir qué cosa era lo que se tenía que aplicar en ese momento, qué cosa era lo justo, tenía la jurisdicción, ¿no es cierto? El judex tenía la competencia delegada por el pretor de decidir, tenía la decisión, ¿no es cierto? Podía decir, ¿no? Decidir. Entonces el pretor tenía la jurisdicción, el judex tenía la capacidad de decisión, cosa que ya no existe. Ahora una sola persona reúne todo, ¿no? Primero. Segundo, era un proceso eminentemente privado, tanto así que el árbitro era elegido por los dos interesados, ¿ya? Por los dos interesados. ¿Qué pasa si no se ponían de acuerdo? Ahí el pretor podía elegir por su libre albedrío un tercero que no estaba de acuerdo, pero normalmente los dos interesados ya llevaban a su propio árbitro. Era un ambiente muy privado. Lo que funcionaba no era un Estado que te soluciona todo como se piensa ahora, ¿no? Sino la propia gente se organizaba para solucionarse la vida y sabía que si no se ponían de acuerdo, se acabó. Incluso el judex podía nombrar su propio consejo, concilium, amigos suyos, entre ellos alguien que sepa un poco más de leyes, había tenido más experiencia en algún proceso similar, para tomar la decisión. Y esa decisión no había segunda instancia, estaba respaldada por lo que decían, por el favor del poder y por los dioses, ¿no? Es una presencia simbólica, pero no real. Lo real era lo privado, ¿ya? Muy bien. Entonces, así funcionaba el proceso en Roma. ¿Y cuáles eran esas pautas por las cuales tenían que ir la gente a donde el pretor? ¿Y cuáles son estas pautas del mismo pretor que tenía que dar
para deliberar un caso, es decir, esta hipótesis que hemos dicho, ¿no? Si tú, Juanito, pruebas tal cosa, y si tú, César, pruebas tal cosa, te tendrá que pasar tal cosa. Eso no se lo inventaba el pretor, eso ya existía. Y eso existía y era parte de las llamadas leyes acciones, que eran acciones legales, justamente, es decir, un número muy determinado de posibilidades por las cuales uno podía ir al pretor, quejarse, y cómo el pretor tenía que establecer los marcos procedimentales para que se arregle esa situación, ¿no? Habían un número muy determinado de leyes acciones, muy poquitas, ¿no? Creo que eran 7 o 12, no estoy seguro. Muy rituales, vamos a ver eso, vamos a ver un ejemplo de eso. Y estaban escritas en las leyes de las 12 tablas porque eran lo que normalmente, el problema que se generaba entre los patricios y plebeyos. Ya, vamos a ver una de estas leyes acciones, que es la Actium Sacramentum in Re. ¿Ya? Actium Sacramentum in Re. A ver, discusión sobre la propiedad de un esclavo, más o menos lo que hemos dicho anteriormente. Los litigantes, voy a leer esto. Los litigantes acudían al magistrado, es decir, al pretor, acompañados de sus parientes y amigos, y conduciendo al esclavo cuya propiedad se discutía. Cada uno de ellos afirmaba solemnemente su derecho de propiedad sobre el esclavo, tocándolo al tiempo con una varita llamada vindicta, que era la imagen de una lanza con la cual los antiguos romanos simbolizaban el derecho de propiedad, porque la conquista era para ellos el título más legítimo. Normalmente hemos dicho que los esclavos partían de la guerra, ¿no? Así, presentes ante el magistrado, uno tras otro declaraban. Primero declaraba una parte y la otra, y la tenía que decir como si te citaba el Padre Nuestro. Si te equivocabas, porque era un asunto ritual, perdías tu derecho, ¿no? Era una cuestión que parecía una regla ritual ante los dioses también, porque acuérdense, el derecho estaba íntimamente ligado con la religión. Unque hominem ex jure quiritum meum esse aio et sicum sic dixit ecce tibi vindican imposui. Afirmo que este esclavo me pertenece en virtud del derecho de los quirites. ¿Ven? El derecho de los quirites, ¿no? Que hemos dicho en las grandes tradiciones. Y tal como lo afirmo ante ti, coloco sobre él mi varita. Y simulo un simulacro de lucha, una lucha, a través de un vivo diálogo al que el magistrado podía fin diciendo, milite ambos nominen, dejan ambos al esclavo, al hombre. Parece que el magistrado atribuía a una de las partes la posición interina del esclavo, quizás aquella que según su criterio presentaba una pretensión más fundada. A continuación tenía lugar la recíproca apuesta, se jugaba una apuesta entre ambos, ¿no? Uno de los litigantes, dirigiéndose a su adversario, decía: cuando tu injuria vindicavisti sacramento, puesto que tú has reivindicado, te provoco injustamente, te reco una apuesta. Y el otro respondía, et ego te, y yo a ti. Y la apuesta era de 500 haces, ¿no es cierto? Que era la moneda de ese tiempo, ¿no? Si la cosa del objeto del litigio valía 1000 haces o más, y de 50 haces cuando su valor era menor. Entonces ponía como una especie de caución o fianza. Y eso, si se perdía o se ganaba el derecho, se llevaba como parte de los costos, digamos, ¿no? Las costas que decimos ahora. Bueno, este es un ejemplo práctico sobre la discusión, ¿no? Son 5 las leyes acciones. Me estaba olvidando, no eran ni 7 ni 12, son 5. La sacramentum que hemos visto ahora, la iuris postulatio, la conductio, la manus injectio, la pintobris capio. Muy bien. Entonces ya vimos que estos procedimientos y lo que tenía que hacer el pretor estaba bien planteado por la ley de las 12 tablas. ¿Ya? Y eso es lo que hacía el pretor. Sin embargo, y es acá donde viene la mayor, como que una especie de otro momento de desarrollo del derecho. Estamos viendo el primer derecho es el derecho quiritario, el segundo momento es el derecho de las leyes, de la ley de las 12 tablas, y ahora viene el jus honorium o derecho honorario, el derecho pretorio, el derecho que sale de los pretores. ¿Qué pasó? Con el tiempo, los mismos pretores se dieron cuenta, la gente se dio cuenta, que la realidad excede a esas 5 moldes
5 pautas para pedir justicia, ¿no? Excedía largamente eso. Y había muchos casos donde se discutían algunas cosas y que no estaban previstas en ni la tradición ni en la ley de las 12 tablas. Y obviamente uno no tiene que ser un formulista ni legalista, porque lo importante no es seguir al pie de la letra muerta, ¿no? Porque la letra está muerta, sino conseguir la justicia, ¿no es cierto? ¿No? Conseguir la paz social. Entonces, más allá de lo que decía la ley de las 12 tablas, se permitió a los pretores, y eso se comenzó a hacerse una costumbre, y eso se llama el derecho pretorio, el jus honorum, el derecho honorario, para que el pretor diera por su cuenta una serie de nuevas acciones que él iba a defender y que no estaban en las leyes acciones. Por ejemplo, hemos visto las leyes acciones la primera era por discutir la posición de un esclavo, la segunda era porque habían dañado no lo sé, bueno, les voy a dar un link para que ustedes estudien si quieren las leyes acciones, las primeras leyes acciones. Pero, por ejemplo, comenzó a haber muchos problemas de falta de pago de arrendamiento, digamos, ¿correcto? Y entonces el pretor, al inicio del año, porque el pretor también se elegía como el cónsul uno por el año, al inicio de su pretura, de su mandato, publicaba ahí en el foro público una serie de casos que él iba a atender. Entonces ponía ahí, obviamente, además de las leyes acciones, casos sobre arrendamiento, casos sobre tal, tal. Y esas se llamaban las fórmulas. Y no solo ponía el título, arrendamiento, sino decía, como esta fórmula, ¿no es cierto?, ¿no? Afirmo que este estado de hacía una fórmula pequeña sobre, ya no tan ritual, ya no que si te equivocabas es una palabra perdida, ¿no? Sino lo importante era lo esencial, se seculariza ahí el derecho para hacerlo más racional, y plantea unos casos más grandes de las planteados en las leyes de acciones, ¿no es cierto? ¿No? O más casos. Entonces ellos plantean su marco normativo. Eso se llama fórmula. Entonces, además de las leyes de acciones, hay fórmulas. Y cada Judex planteaba un número determinado de fórmulas, por los cuales cualquier ciudadano sabía que podía ir donde ese Judex a recurrir si tenía algún problema. Entonces, con el tiempo, los Judex, que tenían respeto a sus antepasados, a los que habían y a los anteriores detentores del cargo, comenzaban a ampliar la lista del Judex, de las fórmulas. Estoy hablando mal, disculpe. El pretor es el que hace la fórmula. El pretor es el que hacía la lista de las fórmulas, y este pretor planteaba las diferentes fórmulas, es decir, este marco de acción del Judex, y cualquier ciudadano sabía cuándo podía ir a consultarle, ¿no? A consultarle y a pedir justicia en esos supuestos, ¿no? Y como estos pretores tenían respeto a los que han sido los antiguos detentores del poder de la pretura, o sea, los antiguos pretores, ¿qué hacían? No variaban significativamente la relación de las fórmulas. A veces las aumentaban, pero no las variaban mucho. Entonces, con el tiempo se enriquecía estas fórmulas, ¿no es cierto?, ¿no? Y mucha gente comenzó a copiar las fórmulas, ¿no es cierto?, ¿no? Y vendían por ahí cuadernos, ¿no?, de fórmulas de pretores que se estaban acumulando, ¿no?, escritas y en la mente de la gente, ¿no? Sobre todo la gente con dinero que quería conocer más de el derecho, ¿no? Entonces, las fórmulas se comenzaron a ser importantes para el conocimiento del derecho, y estas fórmulas comenzó a generar derecho. Propiamente el derecho solo existe, nadie lo puede generar si no es tradicional, es parte de la experiencia de los pueblos, como hemos dicho.
de su día a día. Sin embargo, el ejercicio del pretor generaba una cosa que en realidad era derecho, aunque oficialmente no lo era, que eran estas fórmulas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hemos dicho que al inicio de cada periodo del pretor, que duraba por un año, ¿no es cierto?, el pretor, al ver que ya no era suficiente en las 5 leyes acciones, generaba más marcos normativos para decir el derecho. Y en el fondo eso era derecho, ¿no? Entonces, si las leyes acciones veían 10 posibilidades de disputa en la vida política, en la vida social de Roma, y eso era insuficiente, los pretores al inicio del año, obviamente además de las leyes acciones, publicaban una lista de nuevas marcos normativos que amparaban nuevas pretensiones, cosas que no estaban en las leyes acciones, por ejemplo, arrendamientos, gente que había qué sé yo, no le se había tratado de casar con la hija de uno, pero en el momento en que se quiso casar, la abandonó, qué sé yo. Hay un montón de otras situaciones que no estaban previstas y que las amplía este pretor. ¿Cómo se llamaba el documento en donde estaban las fórmulas del pretor durante un año? Se llamaba el edicto pretorio. Edicto significa mandato, ¿no es cierto? ¿No? Mandato, ahora utilizamos normalmente el edicto supremo, que es digamos, el mandato de una autoridad, ¿no? Un decreto, ¿no? El edicto pretorio alargaba las fórmulas de un año. Y como hemos dicho, estas fórmulas del pretor, si bien el pretor, bueno, yo era pretor desde el año 2000 hasta el 2021, ¿no? Pero del 2022 no desechaba, no tiraba al agua mis fórmulas, sino las recogía los antepasados míos y las mejoraba, ¿no? Será recién con Adriano, es decir, ya bien entrado al imperio, esto estamos hablando, el procedimiento formulario se da en el 350 antes de Cristo, ¿ya? Muy bien. En el 350 antes de Cristo se da el procedimiento formulario. Pero recién tendremos que esperar al año 100, 120 después de Cristo, es decir, casi 400 y pico años, para que el emperador Adriano, ya en el imperio, porque todavía estamos en la república, en el imperio el emperador Adriano dará lo que se llamará el edicto pretorio perpetuo, o el edicto perpetuo. Y este edicto perpetuo será ya un consolidado, un estándar de edictos pretorios. Ya no cada pretor hace su edicto, sino ya había un estándar. Pero eso pasarán 400 años para que ocurra eso, ¿ya? Entonces, en los diversos edictos de los pretores había fuente de sabiduría para diversos problemas jurídicos y diversas posibilidades de solución, ¿no? Y eso se convirtió también en derecho. Para terminar, entonces hemos hablado de unas cosas, unos nombres medio raros, pretor y iudex. Hemos dicho que pretor es el que dice el derecho, y iudex es el que juzga, ¿no? Ya está. El pretor tiene la jurisdicción y iudex tiene la capacidad de juzgar, ¿ya? Muy bien. El pretor es un elemento público y el iudex es un elemento, es un privado, es un árbitro que ha elegido las partes, ¿ya? Muy bien. Esa es más o menos la definición de pretor y iudex. Después hemos visto que el pretor en un primer momento se basaba en lo que decían las leyes acciones, que eran 5, ¿no? Pero con el tiempo él genera las fórmulas, que eran nuevas, entre comillas, leyes acciones, que permitían esas son las fórmulas, una nueva posibilidad de pedir justicia en un caso concreto, ¿no es cierto? Y que era el marco de acción del iudex, y que ya no era tan ritual, ¿no? Ya no, si decías una palabra te equivocabas y perdías, no, era ya simplemente uno iba ante el juez,
ante el pretor, perdón, y iba donde el pretor, y el pretor le decía, señor pretor, me ha pasado tal cosa, por culpa de fulano. Ah, ya, muy bien, eso se aplica a la fórmula 5 que está en mi edicto. Entonces trae a la otra parte, viene la otra parte, los otros con palabras de uno mismo, no ya no las prefijadas en ese estándar que eran las leyes y acciones, decía, mira, me ha pasado tal cosa, me ha pasado tal otra, y el pretor pronunciaba solemnemente la fórmula. Si tú pruebas tal cosa, tal, si tú pruebas tal otra, tal. Entonces, ese marco normativo, que ya no estaba en la ley de las 12 tablas, en las leyes y acciones, sino ya eso es una, digamos, innovación del pretor y que iba acumulándose en el tiempo, se llamaba la fórmula. Y las fórmulas se reunían y se proclamaban al inicio de la apertura cada año, ¿no es cierto?, en un documento que se llamaba el edicto pretorio. Entonces ya hemos hablado de pretor, judex, leyes, acciones, fórmula, edicto pretorio, y falta una cosa más que son los remedios. ¿Y qué son los remedios? ¿Qué pasa? Que si un pretor está ahí y él tiene su fórmula, sabe que ha escuchado, o sea, tiene pues un montón de nuevas acciones por las cuales uno puede, más allá de las 5 leyes acciones previstas por la ley de las 12 tablas, él ha previsto unos 100 casos más que pueden verse en su juzgado, que ha generado un derecho, ¿no? 100 casos más y los ha publicado, ¿no es cierto? Son públicos allí en su silla, atrás de su silla hay una gran tabla de madera blanca pintada con las fórmulas, pero viene un tipo con un caso totalmente nuevo, que no ha sido previsto por nada, incluso podía decirle, señor pretor, tengo este problema, habla, y aún así el pretor podía hacer una fórmula en ese momento que no estaba previsto en ninguna de las que estaba en su anterior, en su edicto. Tenía esa potestad. ¿Cómo se llamaba esa? Se llamaba el remedio. Y era salir al paso, crear, dar espacio jurídico a un nuevo hecho de la vida cotidiana. Y con eso crecía el derecho en Roma. Entonces, hemos visto que hay un primer momento que nunca termina, que es el derecho de las viejas costumbres, el derecho quiritario, el de las costumbres de los mayores, que parte de eso está escrito en la ley de las 12 tablas, muy importante. Y luego, con la acción del pretor, y sobre todo cuando comienzan a generarse las fórmulas, aparece el derecho honorario, es decir, del honor, es decir, de esa autoridad que tiene esa persona que es el pretor, el derecho honorario, o derecho pretorio, o jus honorium, que es ese conocimiento que ha generado cada pretor y se han acumulado por varios pretores a lo largo del tiempo y que han servido para atender nuevos casos y mejorar el derecho. ¿Qué es el derecho? El derecho es resolver problemas del día a día. Y si tú tienes una gente como los pretores romanos, que no es que, no, como ahora, por ejemplo, puede haber un juez, no, lo siento, no está dentro de lo que dice la ley, yo ni te conozco, ya, qué bueno, para mí menos trabajo. No, eso no podía ser, ¿no? El juez estaba ahí para solucionar el problema. Estaba ahí para solucionar el problema. Y si bien la ley era una cosa muy delicada, muy cuidada, era algo divino, el romano hacía un equilibrio muy grande en el respeto a sus tradiciones, máximo respeto a sus tradiciones y a la ley, ¿no es cierto? Y el respeto religioso a la ley y la innovación que permitía resolver los problemas. Muy bien. ¿Cómo se da? ¿Qué partes son las partes de las fórmulas? Primero la demonstratio, el pretor tenía que decir la enunciación de los hechos que motivan el litigio y a veces implícita en la intención. Y entonces, el pretor decía, Juan es el arrendatario de Pedro. Juan se comprometió a pagarle 50 haces mensuales. Juan no lo ha pagado. Ya está. Juan dice que no le ha pagado porque le ha cortado el agua y Juan no puede vivir ahí. Juan pide que que se le reponga el agua y que no se le paguen los 50 haces. Esa es la intención,
que es la condensación de la pretensión del demandante. Y bueno, adjudicatio, que son en algunas acciones, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, a fulano quiero que me dé esta parte, es cuando hay divisiones de propiedad. Y la condenatio es, por lo tanto, yo determino que si Juan prueba que, ya hay la hipótesis probatoria, ¿no? Juan prueba que realmente no le han dado el agua, y Juan y Pedro prueba que sí le ha dado el agua en todos los momentos, tal y tal y tal, entonces Pedro tiene que pagar tanto y Juan tanto. ¿Y quién tiene que hacer la etapa probatoria? ¿Quién tiene que buscar? ¿El pretor? No. El pretor no, sino el judex, ¿no? El árbitro. Muy bien, entonces vemos que si bien hay una cosa que se llama jus civile, que es el derecho de la ciudad, que son las tradiciones de los quirites y su expresión en la ley de las 12 tablas, hay una contraparte con el jus honorarium, ¿no es cierto?, ¿no? Que es que ya hemos hablado, que es una producción del pretor, ¿no es cierto?, ¿no? Muy bien. Incluso en el 242 aparece un nuevo tipo de pretor, porque se aparecen dos tipos de pretores, el pretor peregrino y el pretor civil. El pretor civil, obviamente, planteaba las fórmulas y decía el derecho en función a las instituciones o a las costumbres romanas, es decir, de la ciudad, por eso era pretor civil, pretor de la ciudad. Sin embargo, con el tiempo Roma comienza a tener mucho poder, injerencia, influencia con otras ciudades, y había muchas relaciones comerciales y de diversos tipos con otras ciudades. Entonces, ¿cómo se resolvían los problemas entre romanos y no romanos, extranjeros y romanos? Mediante la aparición del pretor peregrino. Y obviamente no puedes forzar a tus propias tradiciones a otra gente que tiene otras tradiciones. Entonces, el pretor peregrino, para establecer sus fórmulas o para determinar cuál es la justicia, utiliza los elementos comunes a todos los hombres. ¿Y cuál es lo común a todos los hombres? La razón, el derecho natural, ¿no es cierto? El derecho natural, que es parte de la razón de todos los pueblos. Y eso lo denominan los romanos el jus gentium, el derecho de todos los pueblos. Muy bien. Voy a terminar con esta diapositiva. Entonces hemos visto, lo más importante que hemos visto ahora, bueno, esto es un inicio para el futuro, que la base del derecho romano son las tradiciones romanas que han nacido de la convivencia de los pueblos, de la religión y de todos los esfuerzos que ha hecho la sociedad romana para convivir, ¿no? No es una imposición, no es que se le ocurrió a un tipo, no, ni Nerón con toda su locura, no era que ahora todo el mundo va a caminar de costado, no, eso no podía ser, eso solo pasa en el tiempo moderno, ¿no? Cada uno va acomodándose y eso se preserva como un tesoro, esas costumbres, esas pautas que tenemos para acomodarnos, y esas costumbres y pautas que son un tesoro, son el derecho, ¿no? Luego, con el tiempo, por algún problema, por el problema político de la aparición de los plebeyos, se hace necesario que esto sea declarado, sea claro. Y la declaración se hace por la ley, de ahí declaraciones leyere. Entonces pasa del derecho, jus, que es costumbre, mos, a ley, que es declaración, leyere, ¿no? Y que está escrito. Y ahí aparece la ley de las 12 tablas, que no es la invención de alguien, sino es la escritura, escribieron una parte de todo ese gran derecho que estaba en la mente de los romanos. Muy bien. Luego, como las cuestiones se complicaban y los romanos tenían cada vez más situaciones interesantes porque comenzaban a extender su poder y la vida misma le planteaba más situaciones, ya el marco que había determinado las antiguas tradiciones era insuficiente y por lo tanto se tuvieron que ampliar ese marco. ¿Y quién posibilita la ampliación del marco? Los pretores, que son los que dicen la ley. Y ahí aparece el derecho pretorio, el edicto del pretor. El edicto del pretor que contiene las fórmulas del pretor. Del edicto pretorio
plantea nuevos casos que son amparados por el pretor en vista de nuevas situaciones. Muy bien. Ya tenemos eso. Ese es el derecho privado, ¿no? Ahora, si tú quieres ver cómo hacían los acueductos, con quién se hacía la guerra, esas cosas que afectan a todos, no entre dos personas, sino entre todos, es el derecho público y eso está en el Senato Consulto, en la ley, etcétera, etcétera. Muy bien. Y bueno, y aparecen los juristas. ¿Y quiénes son los juristas? Los juristas, ojo, no son abogados. Abogado es una cosa, jurista es otra para el mundo romano. Abogados siempre ha habido, porque para cuando uno tenía que hablar frente al pretor, a veces uno era tartamudo, era medio tonto, no tenía miedo, eso sí, esas cosas normalmente pasan, y siempre hay un amigo que habla mejor. Y en un mundo político como el romano, donde la actividad discursiva, el discurso era muy importante, había mucha gente que se preparaba para hablar muy bien. Por ejemplo, Cicerón no era jurista, era filósofo, pero era un gran abogado, porque era un gran orador. Por eso también era un gran político, llegó a ser cónsul, ¿no? Era el más grande de los abogados, Cicerón, dicen muchos. Defendía muy bien. No porque sabía la ley, sino porque sabía hablar. Es decir, sabría argumentar muy bien. Sabría también un poco la ley, ¿no? Pero no tanto. Entonces, el abogado es el que hablaba y muchas veces no solo apelaba a la ley, apelaba a cualquier cosa. O sea, apelaba, mire, pobre este hombre, es padre de 80 hijos, sufre, es cojo, es manco, tenga piedad, ¿no? Esas cosas, ¿no? Apelar al miedo, a la pena, cualquier cosa, ¿no? Pero eso es un abogado. En cambio, un jurista, para el mundo romano, era un tipo que normalmente era rico, un tipo rico, que tenía muchos esclavos, a su disposición tenía mucho tiempo libre, y que se dedicaba a la política y también tenía una predilección por las antiguas, porque era orgulloso de ser romano, por las antiguas instituciones de Roma, y por lo tanto respetaba la ley. Entonces conocía mucho de la ley, de las instituciones, y después de los edictos pretorios. Y esos eran los juristas, ¿no es cierto, no? Gente que conocía la ley. Antes la ley era un poco simple y por lo tanto los pretores si bien tenían asesores, podían más o menos por sentido común desarrollar las cosas. Pero con el tiempo las cosas se complicaron y había muchos, digamos, matices que habían sido resueltos ya por otro y que los juristas los atesoraban, los guardaban, los registraban, ¿no es cierto?, ¿no? Y bueno, y estos juristas eran expertos en la ley, ¿no es cierto? Expertos en la ley, expertos lo que se tenían que hacer, y se dedicaban a redactar documentos, ¿no es cierto? Se dedicaban a redactar documentos, a preparar defensas, ¿no es cierto? Necesariamente no tenían que decir, sí, tú tienes la razón, no, también como ahora un abogado actual le viene uno y dice, no, lo siento mucho, la ley no te ampara, chao, ¿no es cierto, no? Y no eran remunerados, lo hacían por dos cosas, primero por honor, por reputación, y su reputación los precedía, y segundo porque generaban redes de clientela. Yo tenía un señor que yo, bueno, soy un rico, que sé muchas cosas, y viene y me dice, por favor, ¿me puede orientar? Sí, yo te oriento. Y bueno, ese señor queda comprometido conmigo y cuando yo me lance de autoridad, él va a votar por mí. Más o menos por eso me traerá una gallina, pero no es porque me van a dar una tasa, no existía, nadie le pagaban a los juristas, ¿no? Al comienzo, ¿no? Muy bien. Y era gente que eran expertos en las tradiciones. Los pontífices seguían siendo considerados expertos en las tradiciones, pero por una cuestión simbólica, pero los que verdaderamente eran expertos en las tradiciones eran los juristas, ¿correcto? Entonces eran consultores legales, digamos así, redactaban defensas y redactaban documentos, pero no eran abogados, ¿no? No eran abogados y no eran remunerados. Y funcionaban por su prestigio. Si un jurista tenía mucho prestigio y comenzaron a tener escuelas y juntarse, es como si a ti te gusta, no sé, un tema, ¿no es cierto? Y haces tu grupo de fanáticos de Dota o subfrutos de fanáticos de qué sé yo, de K-pop.
Así, igual, ellos les gustaba tener su grupo de fanáticos que les interesaba mucho el derecho y generaban escuelas y les interesaba el tema. Y los más importantes, lo mejor de la juventud romana, les gustaba eso, ¿no es cierto? ¿No? La oratoria, la ley y lo militar. Los de negocios, bueno, para eso siempre había un esclavo inteligente que administraba. O sea, los negocios no se veían como una cosa muy digna, ¿no? Y el arte también lo hacían los esclavos. Las ocupaciones de la gente era la ley, lo militar y la política, que ahí implicaba obviamente la oratoria. Entonces, el prestigio implicaba mucho, ¿no? Y muchos de estos juristas comenzaron a hacer tractatus, es decir, mostrar sus conocimientos y plantaban un problema hipotético y ellos desarrollaban, ¿no? Según fulanito hizo tal en tal, tal pretor hizo tal en tal edicto pretorio, tal pretor lo resolvió así, tal costumbre fue así, tal, y después de haber explicado todo, como yo sé todo sobre ese problema, yo digo mi propia opinión. Y luego, entonces, sus opiniones se comenzaron a hacer muy valiosas. Esos son los juristas. Bueno, chicos, les agradezco por su tiempo y ya vamos a ver en un siguiente video la siguiente parte. Muchas gracias.